Santiago capítulo 4, del versículo 13 al versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17. Lo voy a leer en voz alta, es una porción algo corta. Esto en la Nueva Biblia de las Américas dice la palabra de Dios. Oigan ahora, ¿ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos nuevamente. Señor, tu palabra es contundente y es viva y eficaz. Haz con tu palabra y con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, esa renovación que tanto necesitamos y que Romanos 12:2 nos lo indica. Es necesario que nuestra mente tome la forma de la mente de Cristo. Señor, háblanos y alivia a algunos que tienen ataduras en este mundo. Padre, dales la libertad para que podamos nosotros echar mano de las promesas eternas en Cristo Jesús, echar mano, Señor, de las promesas que tenemos y que han sido claramente reveladas, y cómo entonces, frente a tu reino soberano, bueno, podemos ceder nuestra voluntad y hacer lo que tú mandas, tus ordenanzas, tus mandamientos, tus decretos. Señor, háblanos al alma sedienta. Háblale, Señor, al alma cansada. Háblale, Señor, al alma que está caminando en pos de ti, que está tomando su cruz y que te está siguiendo. Sé tu Espíritu Santo moviéndote libremente en la vida y en el corazón de cada una de las personas. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hacer la voluntad de Dios es el título que seleccioné para esta porción. En tu Biblia dice la incertidumbre de la vida. Ahí en el versículo 13 no está totalmente enajenado con los versículos anteriores, porque hemos venido con unas fuertes indicaciones y advertencias de Santiago a la iglesia de los primeros años. Recordemos que Santiago era uno de los medios hermanos de Jesucristo y era considerado uno de los líderes muy importantes de la iglesia primitiva. Santiago está en este momento exhortando ya acerca de la murmuración, acerca de la altivez, acerca de estas batallas, de todo esto, ebullición que sucede en nuestro corazón por los deseos no controlados o no regulados por la palabra de Cristo. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo nos ha llevado con fuerza a que nuestro corazón sea transformado. Conciencias están siendo impactadas y también ciertas formas de pensar con respecto al mundo están siendo renovados. Estoy seguro de que eso está sucediendo, porque ha sucedido en mi vida. Dios ha sido bueno y en todos los versículos anteriores ha sido Dios obrando magníficamente en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Terminamos en la porción o en el versículo anterior, ¿sí?, en donde a Dios le corresponde juzgar de manera absoluta, y termina con una pregunta, una de esas famosas preguntas de Santiago, que no necesariamente uno tiene que responder porque es más que obvio. ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? En esa línea, sí, ya se han atacado o se han abordado ciertas batallas del corazón, y en este momento, sí, la palabra de Dios nos va a ir indicando acerca de un rasgo de carácter que no hemos visto con anterioridad de manera tan explícita como otros versículos lo mencionan. Un rasgo de carácter de un cristiano maduro es aquel, voy a mencionar unos, que ama a Dios. Eso es más que obvio para el cristiano, si no, no se llamaría cristiano, ¿sí? Otro rasgo de carácter de un cristiano maduro es que se arrepiente del pecado. Busca también la gloria de Dios,
Otro rasgo del carácter del cristiano es que ama a los demás, va en un constante crecimiento, ¿sí? Y obedece. En resumen, hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y para ello quiero que podamos ver algunos versículos que van a cimentar mucho el por qué tú y yo necesitamos oír cómo otras personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento amaban tanto a Dios, ¿sí? Y en la época en la que estaban decían, Señor, aquí está mi vida por completo. Acompáñame en tu Biblia en Salmo 48. Salmo 48. Vamos a escuchar a alguien o a leer de alguien, ¿sí? De este salmista, David, Salmo 48, en donde era un hombre que era conforme al corazón de Dios y cómo da esta resolución en su vida. Salmo 48. Bueno, sin embargo, David no fue perfecto. Todos creo que hemos leído la historia en donde su caída hace más que evidente de que simplemente nos estaba apuntando majestuosamente hacia un mejor rey que es Cristo Jesús. Sin embargo, David tenía claro esto. Salmo 48. Me deleito, encuentro delicia, querida iglesia, escucha esto, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Cuántos podríamos decir amén a eso? Encontrar un deleite en hacer la voluntad de Dios, más allá de encontrar una resistencia en nuestro corazón. Te voy a ser sincero. Si yo oro esto, yo oraría, Señor, ayúdame a encontrar deleite. Porque a veces no quiero hacer tu voluntad. No quiero arrepentirme, no quiero hacer todo para tu gloria, no quiero amar a los demás como a mí mismo. Señor, dame un corazón como el de esta porción bíblica, que me deleite. Salmo 143, acompáñame para ir remarcando este punto de hacer la voluntad de Dios. Salmo 143, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Si no está este sentir, entonces ora de la siguiente manera. Salmo 143, 10. Enséñame, Dios. Enséñame a qué? A hacer. Esa palabra que es clave, mi querida familia, a hacer. No tan solo, Santiago en palabras, oidores olvidadizos, sino, ¿cómo? Hacedores de la palabra de Dios. Repito el versículo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Un cristiano maduro ora de esa manera. Señor, en este día estoy levantando, antes de hacer cualquier cosa, enséñame a hacer tu voluntad. Antes de iniciar un negocio, enséñame a hacer tu voluntad. Antes de proyectar, enséñame a hacer tu voluntad. Luego, en Marcos 3:35, acompáñame también para allá. Marcos 3:35. Marcos 3:35, palabras de Jesucristo, dice en Marcos 3:35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Nuevamente, está ese énfasis en hacer. Quiero que podamos ir visualizando esto, ¿sí? Dios es soberano. Toda autoridad se la ha dado a Cristo Jesús. ¿Cómo sería la respuesta del cristiano frente a cualquier indicación? ¿Ideas? ¿O en obediencia? ¿Una obediencia tardía? ¿Una obediencia inmediata? ¿Una obediencia de mala gana? Tampoco, una obediencia con un corazón agradecido, ¿no? Amorosa obediencia. Y se los digo como papás, yo oro por eso. Señor, ayúdame a darle una instrucción a mi hijo en donde él me diga, sí, papá, está bien, y que lo haga de inmediato o que él pueda atender, y estamos construyendo juntos esa paternidad piadosa. Sin embargo, Dios espera de ti y de mí que tú y yo podamos obedecer prontamente.
y no retrasar la instrucción que tú y yo ya sabemos en la buena voluntad de Dios. Acompáñame a Juan 7:17. Voy a hacer un énfasis aquí, entonces nos vamos a ir deteniendo en esos versículos. Juan 7:17. Dice, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Aquí estaban cuestionando a Jesucristo de en nombre de quién estaba enseñando, y entonces Jesús les responde muy al estilo, él con un carácter tan pues perfecto. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios. Simplemente. Mateo 7:21. Regrésate un poquito. Mateo 7:21. ¿Qué pasa entonces si yo no quiero hacer la voluntad de Dios? Mateo 7:21. Yo soy cristiano, pero digo, bueno, Dios me ha dado libre albedrío, ¿no? Que también hay que apelar a eso. Bueno, Mateo 7:21 lo que dice al respecto es lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego continúa el relato bíblico y aquí es muy sencillo, está bien, pero no todos van a entrar en el reino de Dios. Podremos decir y cantar, podremos venir y decir que soy cristiano, pero si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, estamos siendo otra cosa. Primera de Pedro 4:2. Brinca para allá. Primera de Pedro 4:2. Desde el versículo 1 dice, bueno, para encontrar un poquito de contexto, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado en el pecado. El siguiente versículo es donde quiero hacer énfasis. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, ¿sí?, sino para la voluntad de Dios. Y empieza una descripción de lo que antes hacíamos en el tiempo pasado. Dice, porque en tiempo pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿sí? Cada quien haciendo su propia voluntad, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. Y hemos visto que un ídolo puede ser de muchas maneras. Todo eso en algún momento eran o éramos. Tú y yo necesitamos en Cristo vivir para la voluntad de Dios. Nada más. Para la voluntad de Dios. Y primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 para ya encerrar este punto. Pastor, pero es que soy muy joven, ¿cómo que deje atrás las pasiones juveniles? No me he casado. Pastor, es que no me he comprado el último celular o la última ropa. ¿Cómo es que deje entonces de beber con mis amigos o de tener relaciones insanas o que están en contra de la voluntad de Dios? Señor, pero ¿cómo es que tengo que abandonar todo eso en pos de tu voluntad, tomar mi cruz y seguirte? Bueno, el mundo pasa y todas las cosas que hay ahí y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una promesa para aquel joven, para aquel anciano, para aquel adulto, en el cual dice, es que yo quiero anclarme a esta pasión que tengo, a este ídolo. Normalmente no lo mencionamos como un ídolo, pero hacer nuestra propia voluntad nos convierte a nosotros como un ídolo. Yo mismo. Solo yo, y no más yo, y nada más para mí. Lo contrario a un ejemplo como nosotros de un egoísmo fue Jesucristo, en cual Él en el
peor momento fue nuestro ejemplo de someter su voluntad a la voluntad de Cristo cuando Él no lo sentía, cuando Él no estaba viendo la luz al final del camino, si algunos lo dicen así, pero Él sabía que hacer la voluntad de Dios se hace porque Dios tiene un panorama completo. Dios es soberano, y si Dios decide que pasen las cosas como están sucediendo en el huerto de Getsemaní, Jesucristo dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Si tú y yo somos creyentes fieles o estamos persiguiendo un cristianismo maduro, una de esas debería de ser nuestras oraciones: Señor, hágase tu voluntad. Y versículos como Colosenses 3:13, en donde dice: bien, soporten los unos las cargas de los otros, extiende perdón, ten misericordia de los demás, ¿sí? Pide, arrepiéntete y no dejes que ninguna raíz de amargura se ancle en tu corazón o dé lugar a tu corazón, o una reconciliación, porque al ministerio de la reconciliación nos ha llamado el Señor, porque para toda buena obra nos ha separado el Señor. Todo eso es someternos a la voluntad de Dios. Todo eso. Otros ejemplos más sencillos. Pastor, pero es que yo no voy a obedecer a mis padres porque no tienen, porque no van, porque podemos poner un montón de excusas. Pero la palabra en Efesios es muy clara, que dice: hijos, obedezcan a sus padres. No hay ninguna condicionante en eso. ¿Quieres seguir caminando en pos de Jesucristo? ¿Quieres que Jesucristo sea mayor en ti y tú disminuyas? Hijo, obedece a tus padres. Pero es que no se lo merecen. Eso no estamos debatiendo eso. Ahora, padres, la instrucción es: no hagan enojar o airar a sus hijos. Es muy sencillo esa ecuación en Efesios. ¿Quieres ir más? Híjole, pues es que podemos profundizar mucho en esto. Para Santiago, hacer la voluntad de Dios es señal de que nuestra fe está siendo moldeada genuinamente conforme al corazón de Jesucristo. Rechazar o desinteresarse por la voluntad de Dios es evidencia de un corazón orgulloso que está gobernándose a sí mismo, y sus pasiones están resultando en conflictos, en guerras, en mundanalidad, en murmuración, en palabras falsas para nuestro prójimo. ¿Por qué? No lo decimos, pero lo pensamos. Yo soy el gobernante, yo soy el rey de mi propia vida, y por ende, que Dios se resista a mi voluntad. Pero ¿sabes qué? Dios resiste a los soberbios, a aquellos que rechazan contundentemente someter su voluntad a la voluntad de Cristo. Así tenemos un ejemplo en Jonás, que rechazó, y vimos el resultado. Versículo 13 ya en Santiago. Vamos a regresar todo esto para ver cómo Santiago está viendo el panorama de esta primera iglesia, porque habían muchos hermanos que estaban dispersos en toda la región, muchos hermanos que habían sido perseguidos y se habían movido de su lugar de origen, y entonces muchos de ellos, de los judíos, se estaban dedicando al comercio, a los negocios, y sabemos que los judíos son muy buenos en los negocios. En ese sentido, los judíos o la iglesia primitiva estaba cayendo en una arrogancia. ¿Me está yendo bien? Porque estoy planeando bien. ¿Me está yendo bien? Por mis propios medios. ¿Está prosperando mi negocio? Porque estoy haciendo las cosas yo mismo. Nadie más puede hacer las cosas mejor que yo. Versículo 13. Oigan ahora, no es como a ver, hijitos, préstenme atención, sino es: ay de ustedes. Es pónganme atención. No es algo en lo que nos esté alabando, no es algo en lo que esté enorgulleciéndose Santiago. Oigan ustedes, presten atención. Hay de ustedes en el lenguaje del Antiguo Testamento. Ustedes que dicen, aquí hay una actitud, una primera actitud de un corazón orgulloso. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. La actitud presuntuosa, mi querida familia, se puede ver en muchas facetas de nuestra vida, no tan solo en los negocios, sino en la paternidad, en nuestra vida de hacer iglesia, en nuestra forma de gastar, en nuestra forma de invertir, en todo eso. Una actitud presuntuosa que niega la voluntad de Dios. Hay personas que simplemente se declaran ateos y dicen: yo he llegado hasta aquí
por mis propios méritos. Yo esto no se lo debo a Dios. Por lo tanto, en el siguiente año o la siguiente temporada de mi vida va a pasar esto y luego me enriqueceré. Tendré negocios, tendré ganancias. Oigan, ahora se refiere a una llamada de atención, porque los cristianos no deberían de responder así. Hay algunos hermanos que han quitado a Dios y que ya han abandonado su fe y dicen, he logrado lo que tengo o he logrado lo que soy por mis propios méritos, como si Dios no existiera. Los judíos, sí, estaban pasando por alto la voluntad de Dios. Oye, pastor, pero no que los judíos es igual a personas devotas de Dios, son el pueblo de Dios. Los judíos es una nación y no todos los judíos son cristianos. Ay, ¿cómo? No todos los judíos son cristianos, y en esta época seguramente había personas que no conocían de Dios, cristianos en la iglesia, que decían, ¿considerar a Dios para orar para un trabajo? ¿Considerar a Dios antes de comprometerme en una relación matrimonial? ¿Qué es eso? No. Hacer planes y estrategias en los negocios por sí solas, por sí mismas, no son malas. Proverbios nos dice, hagan planes y Dios enderezará. Hagan planes y tendrán éxito si encomiendan eso al Señor. El problema no está en hacer los planes o en esa estrategia, sino el problema es pasar por alto la voluntad de Dios, que no figura en esas estrategias o en esa planeación. Ellos escogieron su tiempo, o sea, hoy y mañana. Ellos están escogiendo su lugar, o sea, en tal y cual ciudad. Ellos están escogiendo la duración, o sea, un año, ¿sí? Ellos están escogiendo su negocio, es decir, viajar para comerciar, ¿sí? Y por último, ellos están escogiendo su propia meta, ganar dinero, nada más. Es una planeación insensata dejando fuera a Dios y a la Biblia, y la Biblia advierte con respecto a eso, porque es avaricia. Tener esa actitud es avaricia. Lucas 12:16 dice lo siguiente. Ya lo leímos, estuvimos casi conectados en muchos de los pasajes, no nos pusimos de acuerdo, pero en Lucas 12:18 está hablando acerca de un personaje que estaba poniendo su corazón en las riquezas. Vamos a leer. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y los citadinos somos muy propensos a caer en esa idolatría. ¿Dónde vives? ¿En qué código postal? ¿Cuántas camionetas tienes? ¿Qué tantas dinámicas familiares haces? ¿Clases extracurriculares? ¿O cuánto dinero tienes? Entonces, versículo 16 les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, ay, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. ¿Sí? Una actitud arrogante frente a la voluntad de Dios. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Un alma arrogante. Tú y yo no tenemos la vida asegurada. Versículo 14 de Santiago. Sin embargo, vemos otra actitud. Ustedes no saben cómo será la vida de mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Voy a sonar como chavorruco. Sin embargo, ahora que en mis 33 puedo entender y a la luz de las escrituras que la vida pasa muy rápido. Estaba platicando con algunos de los chicos y le digo, oye, no inventes, ¿cómo que ya vas en tal etapa en tu carrera? Si me acuerdo que estaba orando por ti justo antes de que entraras a tu carrera.
Mis hijos hoy tienen uno 6 y otro 3 y yo digo, wow, la vida pasa como un vapor. La vida pasa rápido y es parte del entendimiento de la mente cristiana. No sabemos lo que será el día de mañana, ignoramos el futuro. ¿O alguno de ustedes tiene una bolita mágica en donde pueda ver el futuro? Sin embargo, hay personas que imaginan neciamente tener el control de sus vidas. Imaginan, porque en realidad no lo tienen. Proverbios 27:1 es contundente frente a ese pensamiento. Es una mentira del diablo. No somos eternos. Y bueno, en el principio era diferente cuando Eva fue tentada, pero bueno, ese es otro tema. Nuestra mente ha sido empañada por causa del pecado. Pero en Proverbios 27:1 dice, no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Algunos muy confiados, sí, mañana me cae, mañana tendré, mañana haré, mañana iremos. El cristiano no tiene ese tipo de razonamiento o de comportamiento. El cristiano maduro tiene la paz de saber que Dios es soberano y controla cada suceso, cada circunstancia. Y voy a repetir, y entonces, ¿para qué nos preocupamos del mañana? Si hoy vienes preocupado, angustiado, ansioso, nerviosito, no sé cómo vengas el día de hoy por lo que va a suceder mañana, si Dios es soberano y si Dios sabe y controla cada circunstancia, en tu trabajo, en tu familia, en tu relación, ¿por qué nos preocuparemos por eso? Cada día tiene su propio afán. Amén. Proverbios 3:5 también dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Job 7:6 dice, mis días pasan más veloces que la lancera de telar y llegan a su fin sin esperanza. Job 8:9 añade a esto de nuestra vida es como neblina, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Ahorita está, y prendo el foco y ya no está. También Job en el capítulo 9:25 dice, mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien, se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre la presa. Y así puedo ir citando versículos. El Salmo 90 que leímos el miércoles también dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en casos de mayor vigor a 80 años y con todo su orgullo es solo trabajar y pesar porque pronto pasa y volamos. Y entonces, pastor, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la respuesta apropiada? Versículo 15 de Santiago. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, querido cristiano, que esto no se convierta como una muletilla cristiana o una especie de talismán cristiano. Porque a veces dicen, no, es que no dijiste si Dios quiere nos vemos mañana. Primero Dios, no, a ver, vuélvelo a decir. Y entonces le empezamos a otorgar o imaginar que lo otorgamos como un poder talismánico o como muy raro a este tipo de, si es que no digo, si Dios quiere en el orden correcto, Dios no va a interferir en esto. Y no se trata de esa manera, sino nuevamente es una actitud del corazón que distingue una condición que se sabe necesitado de Dios. Una sumisión a la voluntad de Dios cotidiana y consistente. Eso quiere decir el versículo 15. Si Dios quiere, haremos esto y aquello. No necesariamente tienes que repetir esto una y otra vez cada vez que vayas emprendiendo. Es una buena práctica, es un buen hábito, pero que no se convierta en una muletilla. Lo que importa es que reconozcas la voluntad de Dios, firme y soberana sobre nuestra vida. Si vivimos o morimos, es porque Dios así lo quiere. Si Él decide llevarnos mañana, Él sigue siendo bueno. Él controla la muerte. Él venció a la muerte. Dios controla todo. Versículo 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Frente a una condición y a una respuesta apropiada, y ya vimos aquellos que rechazan contundentemente a Dios en sus planes, una respuesta adecuada. Ahora vemos a aquellos, sí, que se jactan.
aquellos que presumen, aquellos que dan de primera respuesta, bueno, sí, Dios existe, Dios es, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Jactar en su arrogancia, dice un comentarista muy famoso, es alguien que alardea con ostentación de algo que no tiene y no puede obtener. Hubo una gran advertencia a Babilonia. Ese pueblo que se consideraba muy ostentoso, que se creía soberano. Y en Isaías 47:7 dice, y dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos, pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día, pérdida de hijos y viudez. Vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos, dice el profeta a esta Babilonia. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Una actitud jactanciosa, arrogante. Y toda jactancia semejante, querida iglesia, es pecado. ¿Por qué es pecado? Pues porque es uno de los títulos, hay una palabra ahí, sí, jactancioso, que es poneros, una palabra griega, que se le atribuye como a un título de Satanás. Aguas, porque si nosotros somos jactanciosos, presuntuosos de lo que no somos y de lo que no tenemos, nos estamos pareciendo a Satanás. Y termina la porción de la siguiente manera, versículo 17. Le pido a los chicos de la alabanza que vayan pasando. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta actitud, que ya sabe cuál es la voluntad de Dios, que ya sabe lo que le agrada a Dios, sin embargo, insiste, deliberadamente lo desobedece, iglesia, estás cometiendo un pecado delante de Dios. Si ya sabes la voluntad de Dios y si no sabes, estamos dispuestos para ayudarte, para acercarte a la voluntad de Dios a través de su palabra y la oración. Pero si tú ya la conoces y deliberadamente la resistes, estás pecando. Estás pecando. No hay otra palabra. Si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, es un pecado de omisión. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Podríamos decir o argumentar. Voy a mencionar nada más 5 cosas. Que las personas se salven. Que sean llenas del Espíritu Santo. Que sean santificadas. Que sean sometidos a la voluntad de Dios. Que sean como Cristo. Concluyo de la siguiente manera. Para el cristiano, hacer la voluntad de Dios es un acto de amorosa adoración, de amorosa obediencia. Es una actitud del corazón que debe ser cotidiana. No solamente aquí cantando y levantando las manos. No. Tiene que ser una actitud de corazón cotidiana. Ahora, que Dios siga renovando nuestro entendimiento para hacer la voluntad de Dios, con un corazón contrito, corazón humillado. Juan 13:17 menciona algo hermoso. No tan solo es obedece y ya. No tan solo es porque Dios se lo merece y es glorioso y tú y yo somos creación suya y para gloria suya lo hemos hecho, que eso es más que suficiente. Juan 13:17 dice lo siguiente. Si saben esto, bueno, desde el versículo 16 dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Otras versiones traducen felices como bienaventurado. En ese sentido, porque Jesús es el ejemplo de humildad, de sumisión, de que puso el ejemplo para hacer la voluntad de Dios.
responder bíblicamente a la voluntad de Dios es una prueba de nuestra fe viva como creyentes. Vamos a pasar un momento a reflexión, porque quiero que vamos a celebrar como cada principio de mes la Santa Cena. Hacer la voluntad de Dios también incluye practicar la cena del Señor. Para eso, que Dios bendiga su palabra, déjenme orar y mientras acompáñenme en oración. Señor, es un texto que para unos lo pasan o lo hemos pasado muy rápido, sin embargo implica mucho en nuestra actitud como cristianos, Señor, donde a veces ni siquiera te contemplamos para hacer planes y un proyecto sin oración comunica arrogancia. Y perdónanos porque hemos sido arrogantes. Confesamos nuestro pecado de ser unos jactanciosos, porque a veces al momento de compras, de planes de gastos, de planes de escuela, de relaciones, Señor, te hemos quitado, te hemos sacado. Señor, hemos sido jactanciosos y tú has sido un Dios bueno. Señor, hoy nos arrepentimos.